Quizás muchos de nosotros estemos familiarizados o conozcamos ya lo que es la familia Cactaceae, pero para los que no tengan muy claro dónde se encuentran a nivel mundial, tenemos que indicar que la familia Cactaceae es nativa de todo lo que es el continente americano. Solamente se encuentra en América, nada más. En todo el continente americano tenemos que hay básicamente 1.400 especies diferentes. De esas 1.400, 669 plantas, especies, son endémicas de México. Y el 80% tienen poblaciones muy restringidas al país. El excepto de Sonora, de Chihuahua, el corredor de Tehuacán, Tlaxcala, presenta altos grados de endemismo, plantas cuya distribución está muy acotada, de tal manera que las poblaciones son muy susceptibles a desaparecer con el tiempo o con eventos diversos. De tal suerte que se ha señalado que a partir de hace más de 40 años se ha dado cuenta de que la gran mayoría de las plantas de este grupo, de la familia Cactaceae, tienen presiones de sobrevivencia muy fuertes, van desapareciendo con el tiempo, tanto por la fragmentación del hábitat como por un saqueo irracional, desmedido de estas. Ya se han dado cuenta en diferentes documentos que más de la tercera parte de la flora cartológica del país se encuentra en el grado de amenaza, se encuentra seriamente amenazada por diferentes aspectos. Aquí muestro una imagen que quizás muchos de los que hemos estado en campo sea el común denominador, no solamente de plantas, sino también de animales, ¿no? Donde encontramos serpientes, lagartijas, mamíferos que se venden de manera común y entre ellas encontramos cactus, que son extraídos del hábitat y se venden a un precio muy bajo, lo cual es ilegal. Hay que señalar que todo esto está regulado. Bien, dicho lo anterior, yo aporté la plática solamente al Estado de México, pero no con ello quiero decir que estas plantas solamente se van a encontrar en el Estado de México. Las plantas no obedecen a las decisiones de geografía política, ¿verdad? Pasan esas barreras políticas. Seguramente muchos de nosotros que estamos en el Estado de México, el colegio está en el Estado de México, hemos visto que en zonas naturales encontramos, por ejemplo, garambullos. Era muy común encontrarlos, debo decirlo, cuando yo venía de Coacalco hacia acá, en las zonas secadas de Tecámac, en Ojo de Agua, en la parte, por ejemplo, de la salida hacia Tepeji, era común encontrarlos. Pero ha sido tal el desarrollo de fraccionamientos y el cambio de uso de suelo que es cada vez más difícil encontrar ejemplares, primero, de alto porte, de este tipo de tamaño, y que se encuentren en comunidades bien establecidas. También, en otros tiempos, era común encontrar estos famosos órganos de más de 5 metros, 6 metros de altura, formando cercos vivos en las caras y también de manera silvestre. Actualmente, muchos de los dueños o propietarios de estas plantas las han cortado para venderlas a empresas industriales para usarlos como fijadores de pigmentos en la industria. Entonces el saqueo también es terrible. Concretamente en el Jardín Botánico de Teotihuacán, en el cual participamos para identificar algunas especies, era común ver que llegara algún turista de la zona de las pirámides y decir, ah, ¿cuánto cuesta esa planta? Entonces decía el encargado en ese momento, pues no se vende, no, pero ¿cuánto cuesta un brazo? 100 pesos, sacamos un serrucho, listo. Oye, esa biznaga no se vende. Oye, la chiquita, bueno, sí, 200 pesos. Entonces era común que incluso en jardines botánicos, en zonas arqueológicas, hubiera esa comercialización no regulada en el sitio, pero sí ya regulada en normas oficiales, ¿sí? Entonces, quizás una de las plantas, de las especies que no está sufriendo este tipo de abatimientos, poblaciones silvestres, es Opuntia ficus indica, toda vez que es altamente cultivada por los famosos nopalitos, ¿no? Una verdura, y por los frutos frescos, tuna choconostre, la tuna dulce, que todo el mundo quizás ha probado. Bueno, tenemos otro grupo de cactáceas que también se encontraban en el Estado de México como abundantes. Me consta porque yo las vi, no las conté, no voy a mentir, no logré ningún proyecto de investigación sobre estos taxas, pero sí recuerdo que hace 20 años, por ejemplo, era común que uno iba a las zonas de, por ejemplo, hacia la vista de Tecámac o hacia Hidalgo, Camino de Hidalgo, yo no encontraba todavía en los rectos platacantos la famosa biznaga burrera, quizás muchos los conozcan, de donde se obtiene el dulce de acetrón. ¿Todo el mundo ubica el dulce de acetrón? A lo mejor los más jóvenes ya no, pero los que ya tenemos malas blancas, comíamos dulce de acetrón en la Oscar de Reyes, como un dulce cristalizado.
Este dulce se extrae de aquí y lo que se hace es cortar el ejemplar en fragmentos, se sacan fragmentos grandes, se mete a un proceso de producción de acitrón con cal y luego con piloncillo y se vende ya. Actualmente está prohibido tanto la extracción de los tallos del Quinocanthus protracanthus como la producción de acitrón. Sin embargo, ustedes van al centro de la Ciudad de México y a mercados regionales, van a encontrar que se vende acitrón. Y lo pueden comprar y probar ese acitrón, los puedo asegurar. Se sigue extrayendo ese tipo de ejemplares para producir dulces cristalizados. Como nos hemos acabado los tallos grandes para producir grandes cantidades de acitrón, pues ahora estamos ocupando, ¿verdad?, familiares de estos, como el grupo de los Pseudocactus, para también de aquí extraer acitrón. Así que ahora, como nos terminamos ya las biznagas burreras, ya no hay plantas de más de 1 metro, solo en zonas de conservación, pues nos vamos con las que siguen. Phelocactus spinus también era una especie con una distribución amplia en las serranías. Aquí mismo, en la purificación, teníamos Phelocactus. Sierra de Guadalupe, cerca de Huacalco. Bueno, quiero decir, es un saqueo increíble. Y actualmente solamente los vamos a poder observar en el Estado de México en jardines botánicos. Es difícil encontrarlas en campo ya. Estas plantas no sobrepasan el metro y medio de altura y son muy llamativas, son muy vistosas. Pero ¿qué pasa con aquellas plantas que no sobrepasan los 10 centímetros de altura y que son difíciles de encontrar en campo? Pues también ya empiezan a ser obtenidas para su venta en mercado negro. Bueno, quizás para muchos de ustedes estas plantas que yo tengo aquí, que ahora vamos a hablar de ellas, no son muy llamativas, no son muy bonitas, pero cuando florecen son increíbles. Igual pasa con estas. Desde hace más de 40 años, el llamado movimiento de cactofilia, que muchos de mis compañeros están aquí, algunos de la UNAM, no me dejarán mentir, que en esos 40, 50 años es cada vez más común encontrar gente que se aficiona por los cactus y entonces quieren tener en su colección todo, incluso plantas que hace 30 años ni siquiera pensaríamos que tuvieran una importancia ornamental, no las encontrábamos en colecciones, ahora sí ya. Pero estas plantas que yo estoy aquí señalando, que estaban en el Estado de México también, algunas todavía quedan en las sierras, son plantas cespitosas, son colores de este tamaño. Entonces, removerlas del sitio y venderlas en un mercado, pues cuesta, ¿no? Entonces no cualquiera lo hace, pero ya se ha observado, tenemos datos por ahí, que en el mercado de Madreselva en Xochimilco se encuentran colonias en venta por 200 pesos, 300 pesos. Entonces ya también estamos usando esos recursos que anteriormente no se estaban ocupando. Entonces la administración de un recurso escaso, como es el caso de estas cactáceas, ya tienen que hacer estudios para ver su valoración, qué está ocurriendo con ellas. Yo voy a hablar ahorita, entonces, de plantas cuya desaparición es inminente y se hicieron estudios durante más de 7 años. Ese es un ejemplo nada más para que quede claro de que la gente que extrae cactáceas hay dos maneras: extracción de hormiga o coordinada con grandes saqueadores. La hormiga es como esta que está aquí, donde la gente que es propietaria de estas sierras o los que saben que ahí están las plantas pasan por un transepto, me voy a trazar por acá, ven las plantas, las sacan con barretas, las dejan así y ya en la noche o en la mañana las acopian y se las llevan en carros. Entonces en un día un colector puede extraer hasta 40 de esas plantas sin problemas, ¿okay? Que además tiene entre 40 y 50 años de edad, una planta así. Esta es esta planta. Stenocactus anafractuosus, que cuando yo inicié mis estudios en la País Iztacala, la veíamos y decíamos, bueno, es una biznaga muy común en la Sierra de Guadalupe, cerca de la Sierra de Tepozotlán, ahí estaba, ¿no? Y ahora ya se ve en los viveros, ya se ve en las colecciones. Estas plantas ya se extraen así y se venden directamente. Voy a más adelante a explicar cómo ocurre esto en este tipo de especies. Dos ejemplos muy concretos que han sido ampliamente documentados para el caso del Estado de México y Morelos. Coryphantha elephantiensis se encuentra en la NOM 059 como una planta en peligro de extinción. En la red 10 de la IUCN, una planta que está seriamente amenazada. Ampliamente distribuida en el Estado de México, cuando todavía había zona de pastizales y matorral geológico, y ustedes van a las sierras a caminar, ya no van a encontrar ni una zona. En el 2000 elaboramos un protocolo de investigación para introducirla, ya no aquí, porque no había la manera de hacerlo, pero sí en el estado de Morelos. Y Coryphantha urmama,
que es muy similar en el tallo a esta, pero que su floración es separada de esta. Esta florece en invierno, florece de un color rojo fuchsia. Esta florece en la época de primavera-verano, un color amarillo. También ha sido fuertemente extraída. Cuando iniciamos nuestro proyecto de doctorado en 2008, ya llovió, o sea, ya tiene un rato. Yo todavía tenía la barba negra y el cabello blanco. O sea, bueno, nos dimos a la tarea de indagar qué estaba ocurriendo con algunas plantas que se estaban vendiendo en la parte baja de las sierras. Entonces yo iba a los mercados, a los tianguis, a los viveros y encontraba plantas de este tamaño, ¿no? Así, con flores. Oiga, ¿cuánto cuesta la planta así? 50 pesos. Y yo no se da cuenta que era una planta que salía de campo. Y empecé a dar cuenta que eso era algo recurrente. Si uno va al mercado de Texcoco aquí, van a encontrar biznagas. De aquí, de Tepetita. Van a encontrar algunas de estas también. Entonces, esta planta se encontró en 2008-2009, esta especie, perdón, se encontraron 5 individuos en 3.000 metros lineales. 5. Se marcaban con placas de aluminio. En un año desaparecieron. Se extrajeron. Claro, alguien puede haber hecho el reglamento, la hubieras llevado a tu casa y no, o a un jardín botánico, pero la idea era ver qué estaba pasando con ellas. Se extrajeron y desaparecieron de ahí. Después de mucho tiempo de estar recorriendo la Sierra de Guadalupe, ya no encontramos ejemplares de Bumama. No volvimos a encontrarnos uno más. Y entonces, a partir de esto que acabo de comentar, de los hallazgos en la venta ilegal de plantas, decidimos acotar el estudio de 2 plantas que creíamos no era tan común encontrarlas por parte de los coleccionistas y que no eran tan apetecibles en el mercado negro. Dijimos, bueno, si las otras están desapareciendo por lo vistoso de sus tallos y por lo que tienen flores muy grandes, a lo mejor las zonas feitas, pues no. Las zonas así como más poco atractivas, pues quizás no estén pasando ese tipo de situaciones. O será algo esporádico que a mí me tocó ver. Propusimos entonces, ¿verdad?, estudiar a Stenocarpus fractuosus, que tiene costillas. Es una planta que llega a tener máximo 2 centímetros de altura, endémica del Estado de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, según la información que recabamos por literatura, y Coryphantha cornífera, que a diferencia de Bumama y de Elephantines, tiene flores blancas y máximo un color como beige, y tiene una espina central en forma de cuerno, del nombre de cornífera. ¿Okay? El caso es que dijimos, ¿qué hay sobre esas plantas que se están vendiendo? Nada. Solamente estaba la descripción taxonómica y algunos puntos de ubicación de ellas a nivel de distribución. Planta con tales espinas, tales tubérculos, y se encuentra en Querétaro, Puebla, Tlaxcala y demás. A partir de la revisión de literatura dijimos, vamos a ver que hay unos herbarios. Aquí Ricardo no me dejará mentir. Pues es muy interesante y muy importante un herbario para cotejar que lo que estamos viendo corresponde con lo que había en ese entonces quizás. Y por ejemplo, en ese herbario encontramos que esas plantas se distribuían en los 5 estados que mencioné: Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, y Puebla. ¿Ok? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿No? Entonces dijimos, ok, vamos a hacer el método, vamos a probar los métodos para ver, ya no quiénes son, ya sabemos quiénes son, pero dónde están, cómo se interrelacionan, ¿ok? ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Dónde a lo mejor ya no se encuentran? Y quizás ampliar los puntos de su distribución que dice la literatura o los ejemplares del barrio. Y yo en ese tiempo, quizás muy ingenuamente, me pregunté, esto lo pongo aquí ya con un poco más de datos, pero dije, ¿será que puedan estar experimentando estas 2 especies, como otras más, extinciones locales, dado que es un recurso que está siendo utilizado todo el tiempo? Bueno, vamos a ver si podemos responder esta pregunta al final de la plática. Se realizaron diferentes objetivos. Quiero señalar que yo nada más voy a dar una plática con un resumen muy breve del trabajo de investigación de ese entonces y con alcances de información actual de lo que se hizo después del 2012. Para que digan, uy, pues qué aburrido, mejor hubieran todas las opciones de grado, ¿no? No, vamos a tener algo también nuevo, ¿ok? Y entonces se hicieron, obviamente, recorridos para hacer los censos respectivos de cada una de las especies, también saber cómo se encuentran, cómo están ocupando el hábitat, bastante de la biología reproductiva, si son autógamas, son isógamas, cómo se están reproduciendo, pruebas de germinación, que cuando hablamos de extinción local es una parte también vital, saber si ocurre la germinación en campo,
Y bueno, aspectos sobre conservación. ¿Por qué estos dos últimos objetivos? Porque sabíamos que las plantas ya se estaban vendiendo, estaban siendo usadas, entonces tuvimos que generar un objetivo donde estuviéramos ya reincorporando individuos a las zonas de resguardo. Como mencioné, entonces tuvimos a grosso modo 5 estados que recorrer y generamos entonces métodos para poder estudiar las plantas. En cuanto a la parte demográfica y de distribución espacial, hay que señalar que se realizaron 85 recorridos. Y a lo mejor algunos de ustedes piensan que un recorrido es yo salir temprano en mi carro o con el cuarto que me lleven y me bajo con mi mochila, voy caminando y no, bueno, yo terminé, son las 6 minutos. No, un recorrido podía consistir en 3 días en campo, acampando en campo con guías en campo. En ese entonces, 2008, todavía podemos entrar a la Sierra de Tinajas, si quedan narcotraficantes ahí cerca, ¿no? Pero actualmente ya es difícil. Pudimos hacer recorridos para buscar a conciencia estas plantas, de acuerdo a los registros que decíamos que existían. Y donde encontrábamos ambas especies, se establecían unidades de muestreo de 20 por 20, y suponiendo que este fuera un cuadro, y que todos ustedes fueran una planta, pues en calipto, con placas de aluminio, 1, 2, 3, marcar una por una. Y a cada planta que se marcó, se le realizaban diferentes valoraciones, obviamente a qué localidad correspondía, sus coordenadas por GPS, altitud, y para cada individuo, altura, número de costillas o de mamilas, diámetro de tallo, relación espacial con rocas o bajo nodrizas, bajo plantas más grandes, y finalmente su estado fenológico, estaban en floración o sin floración. Muchas otras variables más. Aquí nada más es un resumen. En cuanto a la parte de distribución espacial, obviamente la altitud se estimó, la densidad de esta, estructura de tamaños, ocupación del hábitat y factores de riesgo. Y para la parte de biología reproductiva, que en lo personal fue algo que a mí me gustó muchísimo, porque bueno, contar y ponerle una etiqueta a cada planta pues es interesante, pero es mucho más interesante saber cómo se comporta la planta, ¿verdad? Cómo son sus flores, a qué hora abren. Se estimaron más de 25 variables. Más de 25 variables, empezando por el periodo de floración, de fructificación, número total de semillas, si las semillas eran fotoplásticas positivas o negativas, o sea, si germinaban en presencia de luz o en la oscuridad, a qué hora abrían las flores, entonces uno tenía que quedarse ahí, quién llegaba a la flor para saber quién era el polinizador, demostrarle al doctor Edmundo García Moya que ese polinizador no era forrajero, que estaba polinizando, ¿no? Que estaba llevando el polen de una flor a otra. Y bueno, 25 variables para saber cómo se comportaban esas plantas en el aspecto de su reproducción. Obviamente, la parte de germinación también fue crucial y germinamos también en campo para ver qué ocurría. 25 de estas. Al final, elaboramos también algunos métodos sobre la reintroducción de ejemplares que nosotros germinamos en campo, rescate y generación de ejemplares, pero algo importante que hay que señalar es que en las áreas naturales protegidas, en las ANPs en las que trabajamos, se le entregó en la mano al encargado de cada una de las ANPs y al Estado de México un protocolo de propagación y manejo de ambas especies, para que ellos supieran lo que tenían y lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Creo que voy bien el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos resultados que obtuvimos a partir de la aplicación de estos métodos? En cuanto a la parte demográfica y de distribución espacial, bueno, aquí está, ¿no? Yo mentiría si dijera que este trabajo lo hice solo, por eso hablo de nosotros, siempre, que era imposible hacerlo solo. Junto con el acompañamiento de mi consejo particular y otros maestros de aquí del colegio y de la UNAM, tuve que hacerme amigo de algunos guías en campo y pues necesitarles para su cervecita, ¿no? Para que me ayudaran a identificar algunas zonas. Y tuve que también hacerme de amigos sobre la marcha que me ayudaran también a contar y yo verificar que estuvieran bien contadas. Al final de cuentas establecimos los cuadrantes y se recabaron todos los datos que mencioné. Vean ustedes, bien interesante, creo yo. Para el Estado de México, que es el tema que nos ocupa hoy. Según la literatura y registros del Valle, se encontraban en 5 estados, ¿no? Eso fue lo que yo mencioné al inicio. ¿Qué pudimos obtener de las visitas, de los recorridos de campo? Solamente en 3 de las 6 localidades visitadas encontramos ejemplares. Algo muy interesante es que hay fotografías y ejemplares de Tultepec en el 70, de Ojo de Agua en el 80, en Iztacala, donde habían esas plantas. Y que actualmente, en ese momento cuando fuimos,
eran fraccionamientos y fraccionamientos y fraccionamientos. Entonces ya aquí no hay ni buscar. Lo mismo ocurrió para el caso de Hidalgo, donde algunas zonas estaban fraccionadas, en el caso de Tepeji del Río, y el padre ecológico de cubitos también tenía distribución amplia de esas plantas, pero se redujo hasta lo que fueron 6 hectáreas de jardín botánico. Entonces establecimos en el Estado de México parcelas en la Sierra de Guadalupe. Los que no se ubiquen, ahorita voy a poner el mapa para que lo vean. En la Sierra de la Purificación, creo que todo el mundo la ubicamos, a menos de oído. Estamos a menos de 4 kilómetros de la Sierra de la Puri, y ahí encontramos ejemplares. Y la Sierra de Tepoztlán, que es una sierra muy grande que está en la salida de Tepoztlán hacia Querétaro, que es también una ANP. Marcamos también parcelas en el estado de Hidalgo, y para los estados de Tlaxcala, Puebla y Querétaro, que sabíamos que existían pruebas de la presencia de esos individuos, no encontramos ejemplares, toda vez que donde fuimos ya había existido un cambio de uso de suelo drástico para abrir la frontera agropecuaria y también la zona urbana. ¿Okay? Entonces, donde íbamos a buscar ya había maizal, o había potreros, o había casas. Del mapa inicial que yo les mostré, ahora sí, ¿dónde marcamos las parcelas? La Sierra de la Purificación, aquí cerquita, la ANP Sierra de Guadalupe, que se encuentra en la porción de Coacalco, Turitlán, Coacalco, Ecatepec, y una gran parte de la Ciudad de México, la parte del norte de la Ciudad de México, la ANP Tepoztlán, que está a la salida de Tepoztlán, sobre la carretera, la autopista principal, en Tinajas, en el estado de Hidalgo, y en la ANP Cubitos solo encontramos un individuo de Coryphantha cornífera en 3.000 metros lineales. Es lo que hay. ¿Okay? Bueno, y en las generas de ellos sí habían como 25 plantas, ¿no? Rescatadas de la zona de resguardo. En cuanto a lo que corresponde a Stenocatus anfractuosus, el número total de individuos en las 3 parcelas fue de 47, con un máximo en otras 3 parcelas aquí en la Purificación de 412 plantas. Pero vean ustedes esto, nada más en un solo cuadro de 400 metros cuadrados encontramos 355 individuos. De hecho, cuando yo llegué a ubicar esa parcela, realmente caminaba así y sentía espinas en los pies, literal, porque estaban todas juntas. Era una cantidad enorme de individuos en ese cuadro en particular, lo cual nos da un referente de que es posible que haya poblaciones con esta densidad en esas áreas, en esos espacios. En lo que respecta a las demás parcelas, 53 y 65. ¿Ok? En cuanto a la otra especie que además cohabita con Stenocatus, habitan en los mismos espacios, Coryphantha cornífera osciló sus números entre 30 en las 3 parcelas. Recordemos que cada unidad de muestreo era de 400 metros cuadrados, por lo tanto en 1200 metros cuadrados tenemos 30, 44, 12 y 36, 12 individuos. Son escasos. De tal suerte que si uno realizara ahorita un trabajo para ubicar esas plantas en campo, donde yo he mencionado, vamos a decir que 8 de cada 10 plantas van a corresponder a Stenocatus y 2 de cada 10 plantas en general van a corresponder a Coryphantha. Es más escasa Coryphantha que Stenocatus. Pero algo también muy interesante es que alguien puede decir, Pladini, pues si en la parte de abajo seguramente había, pues sí había. Teníamos que fijar a qué altitud se encontraban distribuidas las plantas. Usualmente cuando pensamos en la distribución de plantas o de individuos, lo imaginamos a nivel horizontal, pero no lo imaginamos en un plano altitudinal. Y la restricción de esas plantas también ocurre a nivel altitudinal. Encontramos que, por ejemplo, para el caso de Stenocatus, si uno avanza más de 76 metros subiendo, ya no las va a encontrar. Así que si alguien dijera, yo voy a ir al pico, al Tlaloc a buscar, no voy a encontrarlas pasando la cota de 2.500 metros, con alta probabilidad. Y para la cota más baja, 2.136. Hacia abajo no sabemos más porque todo está construido. Entonces, bueno, se encuentran muy restringidas en la parte de los registros en altitud. ¿Qué pasó ahora sí en cuanto al número de plantas que marcamos en campo y que valoramos durante 3 años? Pues fue sorprendente. Para ambos casos, Stenocatus y Coryphantha, vemos que todas las curvas caen, el número de individuos por unidad de muestreo cayeron, y podemos decir que en 2 años perdimos la mitad de Coryphantha cornífera de sus individuos
en la Sierra de Guadalupe. Una área natural protegida cuyo uno de los objetivos es preservar toda la biodiversidad que hay en menos de 2 años. Y para el caso de Stenocarpus, también. En todas las sierras, en los 2 estados. Y el caso del Estado de México no era excepción. Y como les dije, ¿pero qué pasó después? Bueno, sobrevivieron claramente la mitad, o más de la mitad. Nada más, para la parte de Stenocarpus anfractuosus, quedaron 5 plantas de estas en la Sierra de la Purificación, en propiedad privada, que en su momento era propiedad de Israel. Para el caso de la Sierra de Guadalupe, todas las plantas marcadas, todas se perdieron en el lapso de 2009 al 2005. Más de 6 años de seguimiento, se perdieron todos los ejemplares. Entonces, nuevamente, ¿qué se puede hacer ante la magnitud de este problema? Ahorita vamos a hablar sobre ello. Lo importante son los números. Me hubiera gustado seguir valorando estas plantas, pero ya no nos dio tiempo, al menos no en estas sierras. Tenemos otras parcelas en el estado de Hidalgo que podríamos retomar más adelante. ¿Cuáles fueron los factores para ese momento de las valoraciones de riesgo de esas plantas para su desaparición? El primero, a una escala puntual, es la extracción furtiva de ejemplares. Ya no voy a andar más, pero miren, es lo que les comento. Obviamente que uno cuando va trabajando en campo tiene que, digamos, usar ciertas mañas, ¿verdad?, para poder trabajar de una manera más eficiente. Entonces, las placas de aluminio eran pequeñitas y se les colocaba una piedra arriba. Entonces se simulaba que no había nada. Nosotros nos encontramos con 2 casos en los que se vendía la planta con la placa de aluminio en la maceta. Y cuando se le preguntó a la señora de Coacalco de Versal, ahí cerca de López Portillo, oiga, ¿cuánto vale la planta? 120 pesos. ¿Y cuánto vale esto? 80 pesos. ¿Y por qué la diferencia? Tiene una placa de aluminio. Pero, ¿y eso qué significa? No, pues porque es especial. Esa fue traída desde muy lejos. Y estaba abajo de la Sierra de Guadalupe. Si me siguen, es como comprar un perico anillado. Un cotorro anillado. Oiga, ¿cuánto vale un cotorro anillado? 1200. Y el que no tiene anillo, 500. ¿Y por qué? Pues porque el anillo es especial. Es la mejor de chapa de oro. Entonces, encontrábamos cosas tan, digamos, tan grotescas a ese nivel. No hay arcos de seguridad en ninguna ANP. Ustedes entran con mochilas y pueden sacar de ahí lagartos de collar, serpientes, cantáceas. El saqueo fue la principal causa de muerte a nivel local, a nivel puntual. También encontramos daño mecánico por parte del ganado y de nosotros mismos. En todas las sierras visitadas, en todas las parcelas, había ganado. Imagínense más de 500 kilogramos de animales pisando las plantas. Bueno, las remueven de su lugar, hay daño, y con ese daño empiezan las infecciones y enfermedades. Y también, como dato, digamos, interesante, es que cuando las muñecas cuelgan los tallos, también se sombreaban total o parcialmente y las plantas enferman. Bueno, pues, qué ridículo. Bueno, eso se registró para esas plantas. Y por lo tanto, hubo ahí efectos negativos para sus poblaciones. A una escala local es impresionante. Hay una foto ahí de una persona que me acompañó, donde cuando uno va a esos lugares siniestrados es un comal. Y además es como perturbador, porque si tú sabes que ahí tenías casi 60 ejemplares marcados, lo primero que ves es, bueno, ¿cuántos habrán sobrevivido al fuego? Sabemos, para no ser románticos, sabemos que los cactus son resistentes, pero también tienen sus límites. Pueden ser tatemados varias veces, ¿no? Pero bueno, hay de incendios a incendios. Y en la Sierra de Guadalupe tenemos básicamente de 15 a 35 incendios por año actualmente. 99% son producidos por el humano. Y la pregunta fue, bueno, estos incendios que se presentan en todas las sierras, todos los años, sin importar si es propiedad privada o ejidal, o es un parque estatal o federal, ¿están matando realmente a los ejemplares? Bueno, entonces tenía mi ejemplar, una pluma o un objeto, se introduce y se comprueba que está bueno, que el incendio acabó con la vida de los ejemplares. ¿Okay? Entonces, tenemos datos que apuntan a que la extracción ilegal y los incendios eran las principales causas en ese momento para esas plantas. Pero algo que no nos da tiempo a valorar ahí, porque se las llevaron antes de que nosotros lo esperábamos, es la fragmentación del hábitat. Esta todavía es una causa mucho mayor en la desaparición de especies vegetales y animales. Lo que yo estoy siguiendo puntualmente, año con año, son individuos.
¿verdad? Y bueno, el incendio mató a estos 3, una vaca pisó a esta y se llevaron 10. Pero ¿qué pasa si él ya compró parte de la Sierra de Guadalupe, ahí con los pelotazos? Pues también hay 1000 hectáreas, que ocurrió además, debo decirles. Y entonces ponemos un fraccionamiento. Todo lo que estaba ahí, incluyendo la parcela de 1000 fuentes, desaparece. Entonces imaginemos la magnitud del desarrollo poblacional en las zonas de resguardo, de los parques nacionales. Caso Sierra de Guadalupe, Tepozotlán, bueno, muchos casos que yo podría mencionar aquí. Entonces, no nos dio tiempo a valorar cómo está ocurriendo esta dinámica, pero lo podemos hacer con otras especies o en otras zonas. El declive poblacional, para resumir esta parte, entonces se dio para ese entonces con la extracción furtiva y enfermedades y incendios, para ambas especies. Vean qué bonito. Bueno, Coryphantha cornífera se la pasa todo el año en algún estadio de reproducción. O florece, o fructifica, o las dos. Entonces, si yo mencioné que la extracción de esas plantas ocurre principalmente cuando están en flor, están en periodo de floración, es dramática la pérdida tanto de plantas como de semillas. Y me estoy llevando además a los individuos reproductivos. Por lo tanto, esta planta ya no pudo dejar a otra que la va a sustituir a nivel poblacional. No va a ser posible porque fue extraída. Algo también que descubrimos con este trabajo es que las flores de Coryphantha cornífera son sumamente puntuales. Abren y cierran solamente por 3 días. Listo. Y los frutos llegan a madurar después de 12 meses. Alguien que desee entrar a un protocolo de investigación para la conservación puntual de esas plantas tiene que considerar esto. Tiene que considerar que va a tener que esperarse 1 año para que extraiga la valla de esta planta. Y bueno, ya tenemos el dato sobre el tamaño de las semillas, número de semillas y demás. ¿Qué pasa con Staurocarpus anfractuosus? Bueno, también tiene flores muy atractivas, pero aquí lo interesante es que suponemos que para el caso de Staurocarpus la dispersión de estas semillas se da pasivamente, simplemente caen por las costillas y ahí se caen en el suelo en espera de las lluvias y esas germinarán eventualmente. Hay que señalar que durante este periodo, estos 7 años de valoración, no encontramos ni reclutamiento ni colonización en las parcelas estudiadas. O sea, estamos hablando de que no hubo semillas que germinaran y tampoco hubo poblaciones cercanas que enviaran semillas por los mecanismos de dispersión para que se establecieran. De tal suerte que las poblaciones se encuentran, desde mi punto de vista, salvo lo que opinamos al final, en un vórtice de extinción, claramente. Si logramos, como les dije al principio cuando lo planteamos al consejo, si logramos identificar que había una especie de abeja solitaria llamada ceratina que polinizaba estas plantas. ¿Okay? Por lo pronto encontramos el polinizador de las 12, pero no sabemos mucho sobre la dispersión. Aquí encontramos hormigas que además ya ven que ellas trabajan en conjunto, entonces llevaban las semillas y yo las veía ahí con mi cámara esperando la semilla y ya se iban a hacer. Y bueno, algún día llegaban a algún punto, se metían y las incorporaban a sus hormigueros. Cuando yo estudiaba los hormigueros, perdón para los que estudian hormigas, pero yo estudiaba los hormigueros, no encontraba semillas de Staurocarpus ni de Coryphantha. De hecho hicimos calas, hicimos pruebas alrededor de las plantas y no encontrábamos semillas. ¿Qué estaba pasando con las semillas? También los frutos de Coryphantha cornífera carnosos caían del tallo y ahí se quedaban, ahí se encontraban. Nadie estaba llevando aparentemente esos frutos. ¿Quiénes son los dispersores de esas especies? No lo sabemos, pero están desapareciendo las plantas. ¿Quién o quiénes están depredando las semillas? Tampoco lo sabemos. ¿Existirá una sola especie polinizadora de estos taxa o habrá otras? Son preguntas que quedaron sin responder. Sin embargo, tuvimos que avanzar en el proyecto de investigación y durante este avance yo comenté al inicio de la plática que tuvimos que efectuar algunas acciones para poder establecer en campo plántulas y plantas, pero particularmente plántulas. La primera pregunta que teníamos era, bueno, ok, se están llevando las plantas de campo, pero ¿podrán germinar las semillas? Sí.
del 70 al 80% de las semillas germinan en condiciones conocidas. El 50% hacia arriba germinan en campo, y eso es una demostración. Entonces, las plántulas germinan principalmente bajo cielo abierto, y de esas que germinamos aquí en colpos, las llevamos a campo y las establecimos después de 9 meses. Se extrajeron, se colocaron 100 individuos y medimos qué pasaba con ellos. Durante los primeros meses, como lo esperado, como lo indicado para otros estudios, era esperar que las plántulas fueran bien por condiciones desfavorables. Pero el 0.01% probablemente pueda establecerse. Sin embargo, durante este lapso, en 22 meses, todas murieron por los incendios. Entonces, nuevamente, regresamos al efecto de incendios, que exterminó, que mató todas las plántulas que reintrodujimos a partir de semilla para las dos especies. ¿Okay? ¿Qué se hizo en ese entonces, hasta 2012? Bueno, en la área natural protegida Sierra de Guadalupe se crearon zonas de resguardo. Yo siempre, cuando estoy con los estudiantes o en otros espacios, indico que para mí es muy importante no solamente quedarnos con la parte teórica, sino hay que bajar a campo. Digo, aunque me duele la espalda, o vaya en mi rodilla, ¿no? Pues ahí voy con el estudiante, ¿qué estás haciendo? Pero además hay que vincularnos con la gente que está tomando decisiones. Yo no puedo tomar la decisión de la ANP, pero sí le puedo asesorar al encargado de que hay individuos, hay especies, hay poblaciones que están siendo afectadas y que tienen una importancia ecosistémica, porque recordemos que los individuos interactúan con otros. Entonces, bueno, se entregaron a estas personas ejemplares, se germinaron ahí en sus instalaciones semillas, se reprodujeron y se dieron talleres, por lo menos en la ANP de Petrosural, en la ANP Sierra de Guadalupe. Para la Sierra de la Purificación no hubo oportunidad porque no le interesó a ninguno de los legislatarios tener esas plantas en sus terrenos. No hubo interés, entonces bueno, ya no pudimos avanzar por ese lado. Y para el caso del Parque Nacional de Tula, también introdujimos especies de las dos, individuos, y en el caso de cubitos también hicimos lo propio, en cuanto a entregarles ejemplares a estas zonas. ¿A alguno de ustedes le ha tocado ir a un jardín botánico con unas cajas llenas de plantas que rescataron? ¿No? Bueno, lo primero es que va a decir, no está el encargado, porque además también con una caja así, ¿no? Y atrás de aquí va otro también así. Entonces, no, déjeme llamarle. No se encuentra hoy. Oiga, pero yo le llamé que iba a venir hoy con unas plantitas. No, pues no se encuentra. ¿Se las puedo dejar? No. Ay, espérenme, es que ahorita vemos si. No, yo lo espero aquí. Basta que venga. Pues todos los jardines botánicos, todos, sin excepción de los que yo visité, están sobresaturados de plantas, así como los herbarios de ejemplares. No hay ya espacio para nuevas plantas decomisadas o donadas, no hay. De tal suerte que de lo que rescatamos se entregaron tanto a la Fuerza Destacada de la UNAM como a CEU, pero ya no nos recibían más ejemplares. Y dijeron, ni menos de Stenocarpus, ya, eso tenemos mucho. Si traes otras especies, ¿no? Unas lintonias o turbinicarpus, a lo mejor sí. Pues bueno, pues ya, es lo que entregamos, pero eso no está funcionando para conservar a las poblaciones en comunidades, en ecosistemas. No funcionan así las cosas, no al menos para los ecólogos. Y ya para concluir, y que demos tiempo a preguntas y respuestas, ¿qué se puede rescatar de todo ese trabajo? Que además, vuelvo a repetir, si eso está ocurriendo con plantas que pensamos que no son tan atractivas ornamentalmente, imaginemos lo que está ocurriendo con plantas que sí son muy ornamentales, de mayor importancia ornamental. La distribución es restringida, lo comentamos, solamente se encontraron en 2 estados de la República, Estado de México e Hidalgo, con intervalos muy acotados a nivel altitudinal. De cada 10 individuos, 8 corresponden a Stenocarpus. Ambas especies se distribuyen básicamente en matorral xerófito y pastizales, por si alguien les dice, oye, acompañen a campo y vamos a la zona de pinos para buscar corifanta. Bueno, probablemente no van a encontrar corifantas porque requieren cielo abierto y no pasa de esas cotas altitudinales. Los periodos de floración y fructificación son diferentes. Se establecieron para las dos plantas sus periodos bien claros. Las dos especies son básicamente, tienen flores hermafroditas, son obviamente casmógamas, son diurnas y requieren de la polinización cruzada para poderse reproducir. Algo que olvidé comentar por la rapidez con la que yo expuse
es que además, si se fijan, son plantas solitarias. Otro factor de riesgo para ellas, puesto que no forman clones, como las mamidades que mostré. Entonces, si yo extraigo una, pues no le quedo ningún brolecito ahí. Son solitarias y por lo tanto tienen alta posibilidad de desaparecer. Y bueno, son narcográficas estrictas, se separan, son genomas estrictas. La abeja ceratina fue la que se encontró para estas especies. La germinación, yo le dije ex situ e in situ, supera el 60%. Y los principales factores de riesgo para las poblaciones, ya los expliqué, los repetí. Lo importante aquí es que ninguna de las áreas de seguridad son viables para la conservación in situ de ambas especies. Perdón, se hablo muy rápido, pero eso es sobre el tiempo. Entonces, ni siquiera las ANPs, yo lo puedo decir con los datos en la mano, representan un esquema de conservación para esas plantas. ¿Okay? ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Cuáles son las perspectivas rápidas? Tenemos que encontrar nuevas zonas de distribución donde podamos trabajar ahora sí con datos frescos, tratar de coordinarnos con otras instituciones para poder vincularlas, ¿verdad?, a las ANPs y a los espacios donde se encuentran estas y otras plantas, y no hay vuelta de hoja. Es reiterado el tema del desconocimiento de las cactáceas, de las bromelas, de las orquídeas. Cuando yo voy a una expo me dicen, oye, pero sí puedo traer una planta de campo, ¿no? Oye, pero mira, esto absorbe las energías de la computadora, cosas así tan aberrantes. Bueno, hay un desconocimiento brutal y si no conocemos nuestros recursos, no los podemos conservar. No es posible. No se le puede adjudicar un valor a una planta de conservación si no la conocemos. Y la conformación de uvas será un ejemplo importante donde se propaguen ya y se vendan. Pero algo también que yo considero de alta prioridad es establecer jardines botánicos in situ. In situ. Este jardín botánico lo creamos en la Universidad de la Sierra Sonora porque nos dimos cuenta que tanto Mammillaria grahami y otras especies que eran muy restringidas estaban siendo extraídas por las mineras para ampliarse. Entonces decidimos crear un jardín botánico de 1 hectárea donde por principio de cuentas llegara a Mammillaria grahami y después palo fierro. Y bueno, esto empezó a ser una bola de nieve que nos dio muy buen resultado y ahora tenemos ahí una colección impresionante de plantas nativas de Sonora.